Cuentitos con Radio Escucha Fantasma. Hola amigos de Arcanasa, muy buenas noches al auditorio, buenas noches a nuestros radioescuchas. Les habla su amigo, el Radioescucha Fantasma. Este primer cuentito se llama La Gansa de Oro. Había una vez un hombre que tenía 3 hijos. Al más pequeño lo llamaban Tontorrón y era menospreciado por todos. Un día el hijo mayor debía ir al bosque a cortar leña. Su madre le preparó una exquisita tortilla de patatas, añadiéndole una botella de buen vino de la tierra para que no pasase ni hambre ni sed. Al llegar al bosque se tropezó con un viejo hombrecillo de pelo canoso, que le dio los buenos días y le dijo: «Dame un trozo de la tortilla que llevas en el canasto y déjame beber un poco de vino. Tengo mucha hambre y estoy sediento». «Si te doy parte de mi tortilla y de mi vino, no tendré suficiente para mí. Apártate de mi camino». Y dejando al hombrecillo ahí plantado, siguió su marcha. Llegando al lugar adecuado, se puso a talar un árbol, pero no había transcurrido mucho tiempo. Dando un mal golpe, se clavó el hacha en el brazo y tuvo que regresar a casa para que le curasen la herida. Esto no había sido un simple accidente, pues había sido provocado por el hombrecillo de pelo canoso. Luego, tuvo que ir el segundo hijo al bosque a cortar algo de leña, y la madre le preparó, igual al hijo mayor, una exquisita tortilla de patatas y una botella de vino. Él también se encontró con el viejo hombrecillo, que del mismo modo le pidió un trozo de tortilla y un trago de vino, pero el segundo hijo también le habló con una gran sensatez: «Si te doy algo, tendré menos para mí, así que fuera de aquí», y prosiguió su marcha. Efectivamente, también a él le llegó pronto el castigo. No había hecho más que dar un par de hachazos al árbol cuando se golpeó en la pierna con tanta fuerza que tuvo que ser llevado a casa. Entonces dijo Tontorrón: «Padre, déjame que yo vaya a cortar la leña». A lo que el padre le respondió: «Lo único que han conseguido tus hermanos es hacerse daño. Olvídate de esas cosas, de las que tú no entiendes». Pero Tontorrón le suplicó con tanta insistencia para que le permitiera ir, que al final el padre le dijo: «Está bien, puedes ir. Ya escarmentarás cuando te hagas daño». La madre le preparó una tortilla con migajas de patata que le habían quedado, que había hecho con agua y sobre las cenizas, a la que añadió una botella de cerveza toda agria. Cuando llegó al bosque se topó, como le había ocurrido a los otros, con el viejo y canoso hombrecillo, quien saludándole le dijo: «Oye, dame un trozo de tortilla y un poquito de vino, tengo mucha hambre y muero de sed». Pero Tontorrón le respondió: «Solo tengo una tortilla de migajas de patatas, hecha sobre las cenizas, y cerveza agria. Si te parece bien, nos sentaremos y comeremos juntos». Entonces se sentaron, y cuando el hijo menor sacó la esmirrida tortilla, ésta se había convertido en una exquisita tortilla de patatas con mucha cebolla, y la cerveza agria era un delicado vino. Y así comieron y bebieron, y después el hombrecillo exclamó: «Como tienes un buen corazón y estás dispuesto a compartir lo que posees, quiero que recibas tu premio. Ahí hay un árbol viejo, córtalo y encontrarás algo entre las raíces». Y diciendo esto, el hombrecillo canoso desapareció. Tontorrón se acercó al árbol y lo cortó. Al caer, vio entre sus raíces una gansa que tenía las plumas de oro puro. La tomó y se fue a una posada donde tenía que pasar la noche. El posadero tenía 3 hijas, que vieron la gansa y sintieron curiosidad por saber qué clase de pájaro maravilloso era aquel, y quisieron quitarle una de sus plumas de oro. La mayor de las hijas pensó: ya se presentará la ocasión de arrancarle una pluma, y en un momento en que Tontorrón había salido, agarró la gansa por las alas para quitarle una pluma, y la mano se le quedó pegada y no pudo soltarla. Poco después apareció la segunda hija, con la intención también de llevarse una pluma de oro, pero apenas había tocado a su hermana cuando se quedó pegada a ella también. Finalmente llegó la tercera hija, con las mismas intenciones. Entonces gritaron las otras: «No, no, no te acerques, por todos los santos, no te acerques». Pero ella, que no entendía por qué no podía acercarse, pensó: «Ellas están ahí, ¿por qué no puedo estar yo también?». Y se acercó corriendo, pero en cuanto hubo tocado a sus hermanas, se quedó pegada a ellas. Y de esta manera tuvieron las 3 que pasar la noche, todas pegadas. Por la mañana, tomó Tontorrón a la gansa en sus brazos y se marchó,
no preocupándose por las 3 hermanas que iban pegadas detrás. Las muchachas tenían que seguirle siempre a todo correr, procurando no tropezar entre ellas. En medio del campo se les acercó el cura, que al ver la procesión exclamó: ¿No les da vergüenza, chicas descaradas? ¿Por qué corren tras ese joven por el campo? ¿Acaso les parece bien lo que están haciendo? Entonces tomó de la mano a la menor para apartarla, pero se quedó igualmente pegado y también él tuvo que ir corriendo detrás. Al poco rato, el sacristán, que al ver al señor cura siguiendo los pasos a las 3 muchachas, exclamó perplejo: señor cura, ¿a dónde va tan deprisa? No olvide que hoy tenemos un bautizo. Y dicho esto, se le acercó corriendo y lo agarró por la manga de la túnica, quedándose también pegado. Y cuando los 5 iban caminando detrás de la gansa, aparecieron 2 campesinos con sus azadones. El cura les pidió que liberaran al sacristán y luego a él, pero en cuanto tocaron al sacristán, se quedaron también pegados. Así que ya eran 7 personas corriendo detrás de Tontorrón y de su gansa. Llegaron después a una ciudad donde gobernaba un rey, cuya única hija era tan seria que nadie podía hacerla reír jamás. Por eso el rey había proclamado una ley según la cual quien pudiera hacerla reír se casaría con ella. Cuando Tontorrón oyó esto, fue con su gansa y toda su comitiva a presentarse ante la hija del rey, y cuando ésta vio a las 7 personas caminando siempre detrás una de la otra, atrás de la gansa, comenzó a reír a grandes carcajadas y parecía que no podría parar nunca. Entonces Tontorrón la pidió como prometida, pero al rey no le gustó como yerno y le puso todo tipo de condiciones. Primero pidió a Tontorrón que le trajera a un hombre que fuera capaz de beberse toda una bodega llena de vino. Tontorrón se acordó del viejo hombrecillo canoso, que quizás pudiera ayudarle. Se fue al bosque a buscarlo, y en el sitio donde había cortado el árbol vio a un hombre sentado con una expresión muy triste en el rostro. Tontorrón le preguntó qué le afligía de ese modo, y el hombre le contestó: tengo mucha sed y no puedo saciarla. No soporto el agua fría y ya he vaciado un tonel de vino. Creo que puedo ayudarte, dijo Tontorrón. Vente conmigo y podrás beber vino hasta que te hartes. Él lo condujo entonces a la bodega del rey, y el hombre se abalanzó sobre las grandes toneles y bebió hasta que su cuerpo estaba a punto de reventar, y al finalizar el día había acabado con toda la bodega. Tontorrón volvió a reclamar a su prometida, pero al rey le fastidiaba de aquel simple rapaz llamado Tontorrón que se llevase a su hija, por lo que impuso nuevas condiciones. Tendría que encontrar primero a un hombre que pudiera comerse una montaña entera de pan. Tontorrón no lo pensó mucho y se fue inmediatamente al bosque. Ahí estaba sentado exactamente en el mismo sitio un hombre que se apretaba fuertemente el cuerpo con un cinturón. Tenía una expresión muy triste en su rostro y le dijo: «Me he comido todo un horno lleno de pan, pero ¿de qué sirve eso si se tiene tanta hambre como tengo yo? Mi estómago sigue estando vacío y cada día tengo que apretarme más el cinturón para no morirme de hambre». Tontorrón se puso muy contento y le dijo: «Levántate y ven conmigo, pues comerás hasta hartarte». Él lo condujo a la corte, donde el rey había hecho traer toda la harina de su reino para cocer con ella una inmensa montaña de pan. Pero el hombre del bosque se colocó frente a ella, comenzó a comer, y al final del día había desaparecido toda la montaña. Tontorrón reclamó por tercera vez a su prometida, pero el rey buscó de nuevo un pretexto y le pidió un barco que pudiera navegar tanto por tierra como por mar. «En cuanto vengas navegando en él», dijo, «tendrás a mi hija por esposa». Tontorrón se fue directamente al bosque. Ahí estaba sentado el viejo hombrecillo canoso, al que le había dado su tortilla, y le dijo: «He bebido y he comido gracias a ti, y ahora te daré también ese barco. Todo esto lo hago porque fuiste muy compasivo y bondadoso conmigo». El hombrecillo le dio el barco que podía navegar por tierra y por mar, y cuando el rey lo vio, no pudo negarle por más tiempo a su hija. Se celebró la boda, y a la muerte del rey, Tontorrón heredó el reino y vivió feliz muchos años con su esposa. Cuentitos con Radio Escucha Fantasma.